Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con el cuidado de los bienes y la riqueza cultural de nuestro país, y cómo esta labor tan necesaria para la conciencia nacional, para cuidar nuestro territorio, nuestra vida, nuestra cultura, se ha visto obstaculizada por el permanente recorte presupuestal que se ha ido incrementando, si bien empezó desde hace varias administraciones, en la actual es todavía mayor. En esta ocasión está con nosotros José Manuel Arias López. Él es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en ciencias con especialidad en ecología humana por el Centro de Investigación y Estudios Superiores del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, Unidad Mérida. Tiene estudios de doctorado en antropología biológica en el programa de evolución humana en la Universidad de Granada, España. Su línea de investigación está centrada en la morfología ósea en grupos prehispánicos y contemporáneos de México, particularmente en los procesos de adaptación biológica, así como de crecimiento y desarrollo en poblaciones contemporáneas. Actualmente está adscrito al Centro INA Yucatán, donde dirige el proyecto de investigación sobre movilidad y actividad física en grupos prehispánicos del área maya y de Mesoamérica y de grupos contemporáneos también. Ha sido profesor de estadística, antropología forense, antropología física y biomecánica aplicada a poblaciones prehispánicas de Mesoamérica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Centro Peninsular en Ciencias y Humanidades de la UNAM, sede Yucatán, en el Instituto de Antropología y Etnología Americana en Bonn y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre antropología física, específicamente en el campo de estudio de poblaciones antiguas prehispánicas mesoamericanas y contemporáneas. También ha colaborado en diferentes proyectos arqueológicos a nivel nacional y en el área maya y participado en distintas publicaciones nacionales e internacionales. José Manuel nos hablará sobre sus peripecias en la investigación antropofísica desde la península de Yucatán. A ver, esas peripecias. Ahí está ya. Bueno, ¿Sí? pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer que me hayan invitado y poder platicarles. Pues sí, le puedo llamar peripecias, exactamente, como una aventura acá en la península de Yucatán. Y bueno, pues así le nombré a mi tema y lo dividí en dos partes. La dividí en lo que se llama la investigación propiamente y la divulgación, ¿no? El compromiso que tenemos con el instituto. Y la segunda parte, que va a ser lo de la enseñanza y docencia, que bueno, también tenemos ese compromiso. Esos dos temas voy a tratar, ¿no? Bueno, esta investigación que estoy desarrollando, voy a empezar por la investigación que tengo registrada en el instituto y que bueno, me han estado, la verdad, debo de decirlo, financiando durante más de 10 años y, y he podido avanzar e ir madurando esta idea que en un principio pues no sabía cómo empezar, pero bueno, estudiando el estado de la cuestión fui más o menos estructurando y fue mi tema de tesis doctoral en la Universidad de Granada. Entonces, básicamente esta investigación que les voy a platicar y algunos pormenores es parte básicamente de tres grandes grupos, de tres grandes líneas, ¿no? Una es de la paleobiología, que es la forma en que se estudiaba o se estudia a los antiguos homínidos cómo caminaban a partir de la morfología ósea, que empezó en los años, ya bien formalmente, en los años 70, 80, con la invención del tomógrafo. Se empezó a ya plantear con mayor precisión cómo caminaban aquellos antiguos eh, ancestros de nosotros, de la humanidad. Y bueno, a partir de ahí se ha desarrollado una serie de software, algoritmos, que nos han permitido cada vez ir
viendo con más precisión esta influencia del medio ambiente en la morfología ósea. Y la otra gran línea que se viene, se viene aplicando aquí, que la vengo aplicando, y bueno, a nivel internacional eso se ha hecho, es a través de la kinesiología o del deporte, donde se trata de utilizar los conocimientos de la optimización del deporte en individuos para hacerlos más eficientes. Entonces ahí también hay todo un mundo de información, y de estos tres troncos he podido ir construyendo mi tema de investigación. Otro tema dentro de nuestra área física, como ustedes lo saben, es un ambiente, es una disciplina que se ancla en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. No podemos separarlas. Y bueno, una posición teórica mía, bueno, puede ser afín con la de otros o puede ser diferente, es que es un núcleo donde lo que estudio yo son los procesos de adaptación física y que va sobre la funcionalidad, movilidad y actividad física de los individuos, visto a través de los restos óseos, partiendo de ahí, el eje fundamental. Y bueno, la antropología física ha desarrollado mucho esto a partir de la morfología ósea, las proporciones corporales, la talla, la masa, etcétera, ¿no? Ya ha habido muchos trabajos, independientemente de lo que yo voy a proponer, hay un bagaje bastante amplio, pero esta es una propuesta que yo complemento a esos antecedentes que han habido. También retomo algunas cuestiones de la biología. A veces en antropología física es muy difícil interactuar con los biólogos, ¿verdad? Porque parece que ellos están en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Y bueno, a veces tenemos que dialogar en cuanto a conceptos. Uno de ellos es precisamente el medio ambiente físico, la ecología, la geografía, los ecosistemas. Y otra área también que aparentemente está desarticulada de nosotros, pero no, es la física. En ese caso, por ejemplo, las vertientes que he utilizado es la kinesiología, la dinámica, magnitudes de fuerza, primero, segundo momento de inercia, y un concepto de teoría de estructuras rígidas, que más bien tiene que ver con la ingeniería física, ¿no? Y por último, como es evidente esto, como estamos dentro del área también social, necesitamos articularnos con la arqueología, inclusive hasta con la etnografía, como más adelante lo voy a plantear. ¿Qué parte de la arqueología? Ahorita está muy dado esta cuestión de los sistemas de información geográfica, los sistemas utilizando equipos como LIDAR, son rayos láser lanzados al terreno y puede ver toda la topografía, la topología, los accidentes del terreno de una manera muy precisa. Y por supuesto también las formas y estrategias de subsistencia como la agricultura, pesca, horticultura y todas las demás que haya, ¿no? Son muchísimas formas de sobrevivencia de los grupos humanos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le hago para esto? Ya había dicho que de manera tradicional utilizábamos siempre los vernier, cintas métricas para medir, por ejemplo, longitudes óseas. Eso se ha hecho durante mucho tiempo y es muy económico, muy fácil de hacer. Pero a través de los métodos de la tomografía o TC-scan, se ha logrado avanzar un poco más en la precisión de esa interacción entre el medio ambiente y la morfología ósea para explicar el comportamiento humano en distintas sociedades, sea el área maya, sea en sociedades europeas, donde sea. Es una metodología muy interesante. Y como ven ustedes en las imágenes que les presento, pues aquí hemos tenido acceso a tomógrafos. Se pueden tomografiar momias, se pueden tomografiar fardos funerarios, y miren ustedes la calidad de las imágenes, y a partir de aquí nosotros podemos entrar a los huesos y medir la diáfisis. Esto es una técnica no invasiva, esto es muy importante, yo sin pretenderlo, pues en cierta medida se protege el patrimonio, no se tiene que destruir, se toman las imágenes se trabajan y el objeto se deja ya guardado otra vez, no se destruye para nada, ¿no? Bueno, siguiendo con el método, aquí por ejemplo, pues es evidente tener acceso a este equipo, que como bien sabemos todos, pues no estamos en una universidad americana donde hay un hospital y está un centro universitario y cada hospital y centro universitario tienen un tomógrafo. Acá sería, totalmente es soñar, ¿no? Entonces tenemos que buscar las alternativas y establecer relaciones públicas inclusive con los hospitales, que ahí es otra historia, ahí es otra peripecia, bastante interesante, ¿no? Y bueno, aquí les presento pues toda la parte ya del proceso, la logística que se hace en el tomógrafo, ¿no?
Se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales de los huesos. Podemos manipularlos sin necesidad de cortarlos físicamente, ¿no? Esta es la manera en que se colocan y esto es lo que obtenemos. Estas imágenes son a la mitad o dependiendo de la zona del hueso que queramos trabajar. Puede ser en la tibia, puede ser en cúbito radio, en el húmero, en huesos largos, ¿no? Hasta en los huesos de la mano, del pie también se puede hacer. Todos los huesos que tengan áreas, ¿no? Y obtenemos estas imágenes, como ven ustedes aquí, con pequeños circulitos, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para entender estos procesos. Bueno, aquí hay otra cuestión muy importante, que uno de los institutos que ha estado desarrollando esto, liderado por Christopher Raff a nivel mundial, en su Instituto de Evolución Humana en Baltimore, es que ellos han generado una gran cantidad de software que está libre para la investigación. Eso es algo beneficioso porque pues sería imposible hacer esto, ¿no? Porque son software muy caros, pero ellos los ponen a la disposición y están en su página y se pueden bajar. Yo eso fue lo que hice, los bajé los programas. Ellos trabajan con el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y bueno, ellos proporcionan toda esta información. Esta pantalla que le presento es el software, es un NIH Imagi que se maneja muy bien en cualquier computadora y podemos nosotros jalar estas imágenes, ¿verdad? Lo podemos jalar y aquí hacer los cálculos y obtener estas tablas. Al final de cuentas nos interesan estos números, que nos dan cuenta de las áreas cortical, medular, de los esfuerzos a los que ha estado sometido el hueso, en sentido anteroposterior, en sentido mediolateral. Nos da, por ejemplo, podemos inferir inclusive la capacidad de caminar del individuo, fíjense, a través del hueso seco. Podemos obtener una idea de la movilidad del individuo y por ende, trabajando muchos individuos podemos tener ya idea de los procesos de movilidad a nivel doméstico, a nivel logístico, etcétera. Claro, estos estudios se van a acompañar por otro tipo de estudios, pueden ser de nutrición, puede ser, por ejemplo, de estroncio a través de los dientes, o sea, estos estudios complementan otros trabajos que se han hecho en antropología física, ¿eh? Bueno, ya con todo esto armado, pues me fui a hacer una selección experimental. Tenemos ahí un montón de huesos en el centro INA, abodegados de hace más de 50 años que se han estado trabajando. Seleccioné fémures de todos estos sitios de la península de Yucatán, del norte básicamente. Son como 14 sitios. Ahí tenemos húmeros, tenemos fémures, tibias. Empecé a trabajar con los fémures, más o menos por medio de 107 fémures, tanto de la costa. Yo quería hacer un experimento de acuerdo a lo que la literatura me señalaba. ¿Qué pasaba con los individuos que vivían en las áreas costeras? ¿Y qué pasaba con los individuos que vivían en el centro de la península? ¿Eran iguales? ¿Eran similares? ¿Habían diferencias en la forma de movilidad, en la forma de los espesores? Estoy siguiendo esta hipótesis, ¿no? Bueno, aquí esto parece lotería, pero lo interesante de estos números es que nos están señalando que entre la costa y la planicie, por ejemplo, para el clásico, un periodo muy grande y por supuesto que es una muestra muy chica, pero bueno, es lo que tenemos para el pasado, ¿no? Entonces podemos ver que los valores, por ejemplo, el área total, ¿no? Se ve que es de 649 milímetros cuadrados y en la planicie 730. Curiosamente, si suponemos que la planicie es bueno, es plana, pues váyase la redundancia, y de pronto tenemos diferencias, porque hay diferencias en el espesor, a unos cuantos kilómetros nada más, si no hay montañas. De hecho, la literatura señala de que cuando hay montañas y hay planicies va a haber diferencias en las formas de las diáfisis. Cuando el individuo camina en montañas, las diáfisis se ensanchan, los espesores corticales son mayores. Cuando el individuo es más sedentario, está en una zona plana, esto sería más delgado. Pero aquí estoy encontrando totalmente cosas diferentes, ¿no? Aquí se observan en los números, si tienen paciencia de verlos. Y así sucesivamente, voy viendo todas estas variables que me dio el programa y voy analizando los espesores en el plano anteroposterior, en el plano mediolateral, y voy viendo cuáles son las diferencias entre la costa y la planicie. Luego, en el posclásico veo que se invierte esto. Qué curioso. ¿Será acaso por la N? Pero no, ahí tuve que hacer pruebas estadísticas para discriminar que no era la N el tamaño de la muestra lo que me estaba haciendo este sesgo. Se invierte este proceso. Bueno, ahí por consideraciones ya de contexto, pude concluir
de que efectivamente en el clásico teníamos una cierta eh, diferencias en la forma de la diáfisis, y esto implicaba un comportamiento también en cuanto a la movilidad y los esfuerzos físicos. Y en el posclásico se invierte esto. Y esto tenía que ver con una redistribución de la población que ocurrió en la área maya, precisamente de Yucatán, en estos sitios entre el clásico y el posclásico, ¿no? Bueno, también se pude observar la movilidad. Aquí se observa abajo estos dos parámetros que se llaman índice de Nordam, que la movilidad pues en ambos grupos se mantiene. Bueno, parece que estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Pero pues no había forma de desplazarse más que a dos pies y cargar todos en la espalda, ¿no? Estamos viendo la expresión a través de los materiales osteológicos. Y el resultado, tenemos ya una publicación a nivel internacional, en la revista Archaeoprex de Inglaterra se pudo publicar esto de un libro donde colaboraron varios compañeros de aquí del Centro INA, y bueno, ahí están los resultados y toda la explicación, ¿no? Algo muy fundamental para nuestro trabajo, que se difunda esto a nivel académico y posteriormente a nivel de la gente común, ¿no? Que ahorita les voy a explicar. Bueno, otro caso que quiero mostrarles es que a partir de una reunión en México, unos colegas se interesaron en este enfoque, y bueno, me lancé hasta Tula, Tamaulipas, de Yucatán hasta Tula, Tamaulipas, a invitación de un colega, y pudimos checarlos. Tenía curiosidad de saber cómo era el comportamiento. Ya sabía yo cuál era el comportamiento de las diáfisis de los huesos acá en la península. Ahora quería ver cómo era allá en un extremo y con otros grupos, cazadores-recolectores, fíjense, 1000 años antes de esta zona, ¿no? Y bueno, aquí se observa el lugar donde se encontraba una cueva, todo lo que abajo es Ciudad Victoria, arriba tenemos, no, Tula, es Tula, Tula, Tamaulipas, está la cueva de la Calavera. Y bueno, de ahí se exploraron hace un par de años varios materiales, huesos, en un estado de conservación excelente, 44 en total, tanto derechos como izquierdos. ¿Sí? Lo interesante de esto es que al comparar con Yucatán y la costa y Tamaulipas Valle, le puse así, vean ustedes las diferencias que empiezan a salir. Los yucatecos, pues, bueno, los maya yucatecos tenemos valores altísimos, y los de cazadores recolectores, pues tenemos valores bajos. Inclusive de los esfuerzos se observa que tenemos valores muy altos en el caso de Yucatán, fíjense, una sociedad organizada de forma centralizada y fragmentada, y con muchas exigencias en distintos periodos de construcción, de obras, de movilidad inclusive. Y acá, entre los tamaulipecos, por ejemplo, pues tenemos valores bajos, aunque curiosamente la movilidad es más alta, fíjense ustedes, entre cazadores recolectores, ¿no? Esto es interesante porque es congruente con la etnografía de estos grupos. En el caso de cazadores recolectores, saben que tienen una movilidad muy alta en comparación con sociedades agrícolas que tienen una movilidad muy baja, ¿no? Igualmente lo comparé con la gente de la planicie, siguen saliendo valores muy altos. De aquí salió una comunicación, un trabajo publicado en Diario de Campo, porque también hice la comparación con poblaciones de Chiapas. Entonces, lo sinteticé todo y salió esta publicación, en la cual le pongo yo implicaciones sociales de la forma de subsistencia y el relieve geográfico en la estructura corporal de grupos prehispánicos chiapanecos. Muy interesante el trabajo realmente, porque pude comparar dos grupos diferentes y después posteriormente con chiapanecos. Bueno, otro ejemplo en el cual he estado involucrado, hasta ahorita les planteé un proyecto, tal como nos enseñan en la escuela, que primero hay que plantear el problema, ver los antecedentes, el estado de la cuestión, muy bonito así, ¿no? Muy sistemático, ¿no? Luego armas tu hipótesis, luego te vas al campo, y bueno. Aquí, con este ejemplo que les voy a poner, es una peripecia, es un azar lo que ocurrió. Resulta que en este sitio que está al norte de Yucatán, de Mérida, está la carretera que va a Progreso. Bueno, toda esta zona está urbanizada actualmente. Hace tiempo se había explorado toda esta zona, donde hay varios sitios del preclásico y del clásico. Uno de ellos es el Mirador. Ahorita todo esto ya está copado por casas, ¿no? Ya todo esto quedó prácticamente dentro, algunos montículos quedaron dentro de esta estructura de este fraccionamiento. Y inicialmente, pues la idea era obtener una muestra de estas estructuras. Aquí se ven los puntitos del mirador del preclásico, ¿no?
muy ingenuamente íbamos a buscar eso con el proyecto arqueológico. No era mi proyecto, era un proyecto arqueológico ya establecido, con muchos miles de pesos. Y efectivamente, al estar explorando una de las estructuras, nos damos cuenta que empiezan a salir individuos que no correspondía al planteamiento prehispánico, ¿no? Y bueno, cuando se hace todo el registro y exploración, miren ustedes cómo están estos individuos inhumados en esta estructura. Aquí está el límite de la estructura, más o menos 1,20, 1,30 del piso, piedras monolíticas, es una estructura de 40 metros cuadrados. Ven ustedes la cantidad de gente que participó, ¿no? Una exploración de tipo de esto para hacerlo solo con poca gente no es posible. Teníamos que hacerlo en 15 días, porque la maquinaria estaba trabajando alrededor, porque iban a utilizar ahí para construir casas. Entonces, obtenemos nosotros este planteamiento funerario y dije, bueno, ¿qué onda con esto? Esto no corresponde a los prehispánicos. De entrada nos fijamos y en base a que no era extraño para nosotros, ya habíamos tenido otros eventos como Guaymitú, que era muy similar. Ya estábamos preparados mentalmente para esta peripecia, ¿no? Para esta cuestión aleatoria. Y vean ustedes aquí, pues, los muertitos cómo están, muy bien acomodados en un hoyo que se hizo en la estructura. Y bueno, ahí en ese momento no sabíamos qué pasaba con esto, qué onda con esto del entierro, ¿no? De dónde provenían, quiénes eran, ¿no? Simplemente se hizo el registro con mucho cuidado. Y una de las cosas de hacerlo con mucho cuidado es que encontramos estos botones, ¿ya lo vieron? Se ven perfectamente estos botones. Alguien nos preguntaba si lo habíamos sembrado ahí. Le digo, no, estuvimos explorando y ahí están los botones, ahí los encontramos. Y evidentemente eso es un marcador de tiempo, son botones de hueso, ¿verdad? Que se usaban a principios de la época del Porfiriato, principios del siglo XX, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del XX. Y luego hice un esquema más o menos en qué partes se encontraron, ¿no? De manera general. Y aquí está otro botón, y aquí se puede ver más o menos a qué altura, una cuenta de concha, en fin, ¿no? Se ve que los individuos habían sido amortajados o habían sido enterrados con sus ropas, ¿no? Con sus camisas. Más o menos íbamos elaborando ya una hipótesis nosotros ahí, ¿no? Y bueno, la exploración, registro y levantamiento, esta es otra lata que nos tuvieron que ayudar casi todos, los entrenamos en días, horas, para recoger todos estos restos de una manera rápida, pues, pero con prisa, pero con mucho cuidado. Y bueno, lo hicimos todo de acuerdo a los protocolos de rescate, ¿no? Salvamento. En pláticas con otros colegas del centro INA, historiadores también, ya habían tenido experiencias de encontrar botones en otras excavaciones. Y aquí están los botones, logran ustedes ver. ¿Eh? Son más o menos de 1 centímetro con 4 orificios. Estos parece, bueno, estos son más bien de madera, ¿eh? Botones de madera, de la cuenta. Y nos pusimos, bueno, paralelamente nos ayudó un historiador, no somos todólogos. Y bueno, un historiador nos dijo, miren esta foto. Y aquí se puede ver una hacienda, bueno, aquí está el dueño de la hacienda en Yucatán, aquí está el párroco y aquí están pues los capataces y aquí están los trabajadores. Son puros jóvenes, si ustedes logran ver, la mayoría son jóvenes. Y estas son las camisolas, miren, son las famosas filipinas, ¿no? Que no tienen cuello. Y de esta manera nos estábamos aproximando a quiénes eran estos individuos, ¿no? Más o menos ya teníamos una idea. Bueno, esto es lo que hacemos siempre en antropología física, saber cuántos individuos son. Si ustedes observan, y antes de ver la fotografía, nosotros teníamos ya el perfil de sexo y edad, fíjense ustedes, el grupo que más encontramos es entre 15 y 35 años, una etapa productiva, son los que más estaban enterrados en esa zona. Si ustedes lo pueden asociar con la fotografía, pueden elaborar sus hipótesis también, ¿no? Bueno, aquí también pues me aboqué a aplicar la biomecánica. Dije, bueno, después de hacer todo un estudio de la parte patológica, donde vimos que estaban en malas condiciones biológicas, la gran mayoría de individuos con enfermedades de perostosis, criba orbitaria, problemas de caries, problemas metabólicos, pues apliqué también la biomecánica, ¿no? Quería saber cuál era el estado de estos individuos, llevé los huesos al tomógrafo, que ahorita también les voy a platicar todas esas peripecias para llevarlos allá al hospital, ¿eh? Entonces, comparé de Yucatán de la Costa con el Mirador, ¿no?
Y curiosamente, fíjense ustedes, son, por decir algo, grupos indígenas, como vimos después, del área maya, los del Mirador, ya contemporáneos que eran llevados a trabajar a esa hacienda. Y Yucatán Costa, miren ustedes, los valores son casi similares, ¿eh? ¿Por qué después de casi, qué será, 1000 años, 1200 años, 1500 años, estos valores son constantes? No es porque sea la misma población, sino las condiciones sociales en las cuales estaban estos grupos eran extremas. Esa era una de las hipótesis que se me estaba viniendo a la cabeza y que quería consolidarla, ¿no? Aquí se ven los gráficos. Pude comparar, por ejemplo, con lo de Tamaulipas. Ven ustedes, los del Valle de Tamaulipas están muy abajo en cuanto a los esfuerzos en el plano mediolateral. En el área cortical igual están muy abajo, ¿no? Y estos rojos se parecen entre los prehispánicos y los contemporáneos, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran, no? Ya les dije más o menos quiénes son, pero teníamos ya una idea de quiénes eran estos individuos cuando encontramos los botones de la temporalidad y luego hicimos un conteo del diente de pala. Vimos que un 38% de esos 42 individuos estaban afectados, ¿no? Por esta característica dental, ¿no? También los comparé con la gente de la planicie. Y aquí prácticamente no hay diferencias, ven ustedes, no hay diferencias. Todo es muy homogéneo a pesar de la diferencia en el tiempo, ¿eh? También salió bueno, lo comparé ahora con los de Tamaulipas, ahí salen bastante bien las diferencias, vean. Acá son cazadores-recolectores y acá tenemos grupos ya precapitalistas o capitalistas, no sé cómo llamarles, ¿no? Pero lo importante son los valores que están saliendo casi idénticos, más bien con muchas diferencias. Hay muchas diferencias en cuanto a los espesores corticales, mediolaterales, anteroposteriores y los momentos de torca, aunque la movilidad es casi idéntica, ¿no? Vean los valores. Y bueno, de esto también salió un trabajo que se publicó en una revista alemana, ¿sí? Que, bueno, yo la nombré así, Aportes de la antropología forense a la comprensión de los procesos de trabajo en las haciendas anequeneras a principios del siglo XX. Quiero decir que el labor del historiador nos ayudó mucho a esclarecer y a contextualizar estos huesos, no fue gratuito. Y bueno, ya hay publicaciones al respecto. Bueno, otra de las cuestiones en las que estoy ahorita inmerso es utilizar los sistemas de información gráfica, porque ya les había dicho que, ¿por qué razón había diferencias entre la costa y la planicie? ¿Sí? Si no hay montañas, no hay mayor relieve geográfico, como podría ser en Chiapas, como podría ser en otros sitios. Bueno, la única hipótesis que a mí se me ocurrió es que entonces el factor que está influyendo más que el medio ambiente geográfico es el entorno social. Hay mucha exigencia de trabajo, ¿verdad? Para que estos individuos entren en una dinámica, bueno, de exigencia laboral muy intensa, tanto en el clásico, como construcción de caminos, una estatuaria, estructuras, y bueno, se está observando pues esta respuesta en el sistema óseo. Entonces, una manera de discernir esta hipótesis, ¿cómo le hago para ver si es el medio ambiente, si es el entorno social? Para estar bien seguro, recurro entonces a los sistemas de información geográfica y biomecánica, en la cual soy un neófito, apenas estoy en esto trabajando. Y bueno, estoy recurriendo a los arqueólogos. Aquí viene la bisagra disciplinaria, ¿no? Conceptual de la que tanto hablamos, ¿verdad? Tenemos que, a partir de nuestros proyectos, buscar contactos disciplinarios con otras disciplinas, pero conceptualmente. No va a ser gratuito y eso lo hace la investigación. Entonces, ahí, por ejemplo, pues utilizo los sistemas de información gráfica que ya está hecho para los relieves en ciertas zonas arqueológicas y lo comparo con las formas y tamaños de los fémures y de las tibias y de los espesores. Bueno, ahí utilizo una serie de métodos estadísticos para hacer comparaciones, test de prueba y varios conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la fricción isotrópica, la fricción anisotrópica. Son conceptos que vienen ya de los sistemas de información geográfica, ¿no? Si un individuo va cuesta arriba, cuánto es el esfuerzo, si un individuo en plano, cuánto es el esfuerzo, y todo eso se demuestra matemáticamente. Aquí lo puedo mostrar con dos imágenes, ¿no? Un campesino que va en zona plana cargando, ¿verdad?
puede hacer 5 kilómetros en 60 minutos con pendiente cero. A diferencia de alguien que va en una superficie, va bien en una pendiente, en 60 minutos lo puede hacer con una pendiente de 20 grados, pero el esfuerzo es 3 veces mayor, la fricción es mayor que aquí. Y eso se va a ver reflejado en los huesos de la pierna, ¿eh? Va a haber una reacción y va a haber un efecto. Y eso lo vamos a poder medir, ¿no? Y del sistema de información gráfica es muy amplio, nada más he tomado 3 cosas. El área de captación económica, que es donde se mueve el individuo, que todos los estudios arqueológicos dicen que es un máximo, un campesino que sale de su casa a la milpa o a cultivar, es 1 kilómetro máximo. Regresa a su casa todos los días haciendo esta actividad desde muy joven, va teniendo una impronta, un impacto en el sistema óseo. Y bueno, viendo también la pendiente del terreno, si es muy irregular, ¿verdad? Hay una medida, hay un ángulo. Y luego también de aquí se desprende lo que se llama coeficiente de fricción. Esto es más difícil de obtener, no imposible a través de esta ecuación binomial, ¿verdad? Y que nos va a medir el gasto calórico en el desplazamiento y movilidad. En eso ahorita estoy metido tratando de resolver esta ecuación porque esta ecuación tiene que ser tomada con sujetos vivos. No los voy a tomografiar, por supuesto. Tengo que ir a una comunidad y calcular los tiempos de desplazamientos. Lo ideal sería a esos individuos tomarles una tomografía y ver la respuesta, pero ahí hay consideraciones éticas que no sé cómo resolver en este momento, ¿no? Pero a ver cómo va este trabajo posteriormente, ¿no? Bueno, ya he obtenido algunos resultados. Ya he podido hacer los sistemas de información gráfica de manera simple con Google. En Civichaltún, por ejemplo, vean ustedes esta gráfica, vean ustedes el relieve. No es mayor de 3 metros. Bueno, no estamos hablando de montañas, pues acá en Yucatán, ustedes conocen muy bien. Es una planicie enorme, ¿no? ¿Verdad? Y ven ustedes abajo los valores que he obtenido, ¿no? Por medio de la pendiente menos del 0,1%, y vamos viendo los valores. La área total son valores bastante altos, y los momentos de inercia también son valores bastante grandes en Civichaltún. Miren, los momentos de torca son enormes en comparación a otras poblaciones sedentarias. La robusticidad también se dispara, o la robustez más bien, y la movilidad sigue siendo alta, ¿no? Y así voy comparando en Mayapán, ahorita estoy peinando toda la península. Y esto está a disposición, se puede hacer ya en Google de una manera sencilla, y Google te manda estos valores, este diagrama de abajo, te lo da como parte del programa. Y podemos tener una visión rápida de cuál es la topografía o el paisaje, ¿no?, geográfico de ese momento, ¿no? Y así sucesivamente. Lo he trabajado también con San Gervasio, que está en plena costa. Uno diría, bueno, pues en la playa te la pasas a todo dar, ¿no? No tienes que hacer mayor esfuerzo, pero no es cierto. Vean ustedes, tenemos una área de captación económica bastante grande, un promedio dependiente del 1,3%, y tenemos valores también muy altos. Miren la torca, 41.400. Este es un valor en milímetros, la cuarta potencia, una movilidad enorme, y la robustez se sigue manteniendo aquí en el Himalaya, ¿no? Y así me voy. Luego hice una concentración de datos para ver qué pasaba en mallas de la planicie, mallas de las planicies masculinos, femeninos. Tenía pocos especímenes femeninos, mallas de la costa masculinas, sucesivamente, cazadores-recolectores, y de la población contemporánea. Vean ustedes que en el momento de torca, por ejemplo, donde se ven las cuestiones de carga, vean ustedes que son bien altas para todos, con excepción de los cazadores-recolectores, está muy bajo, ¿ya vieron? De 42.000 unidades a 22.000. Y del mirador tenemos justamente de población contemporánea muy alta los valores, ¿no? Y de la movilidad, pues sí se sigue manifestando bastante alta en todos ellos, ¿no? Y así sucesivamente, lo hice en función del sexo, independiente del sexo, ¿sí? Y bueno, ya he ido teniendo un panorama de esto, y más o menos consolidando mi hipótesis, y buscar ahora las diferencias en el entorno social. Y ahora sí, como dicen, bien seguro, voy a buscar en el modo de producción qué factores están influyendo, y además cómo vincular metodológicamente esto y cómo obtener resultados. Y bueno, de una manera coloquial, en dónde estoy y para dónde voy.
Actualmente se han superado ya los programas de software que yo estoy usando. Están saliendo otros, 2019, están saliendo unos programas donde también utilizan la tomografía. Pero miren ustedes, esto lo hacen de manera visual, como una topografía del hueso. Aquí tenemos un fémur, una tibia, mujeres y hombres. Y vean ustedes que, haz de cuenta que el hueso lo... A ver, les voy a mostrar. Hagan cuenta que este es el hueso, ¿no? ¿Sí? Lo raja uno a la mitad, de manera longitudinal, y lo abre uno. ¿Ven? Así está abierto el hueso. Y el programa que se utiliza es tan fino que puede medir diferencias topográficas en el hueso y se puede colorear. Entonces, las áreas rojas es donde hay mayores esfuerzos y las áreas amarillas donde hay menos esfuerzos y las áreas azules donde no hay nada de esfuerzo. Entonces, esto de manera visual, fíjense ustedes que nos da de golpe cómo está estructurado un fémur, cómo está estructurada una tibia, y nos puede decir mucho las diferencias entre hombres y mujeres. Aquí en esto ando ahorita. Bueno, todo, afortunadamente los softwares están disponibles de manera gratuita, no nos cuesta ni un peso. Bien, ¿qué ha pasado con la docencia y divulgación? Efectivamente, a raíz de esto, pues, y a raíz de colaborar con los colegas del Instituto de Antropología y Etnología Americana de Bonn, pues me invitaron a dar un curso, lo fui a dar en español, afortunadamente todos hablan español, yo no hablo alemán, y pude dar un curso de osteología general y algunos lineamientos de biomecánica. También he estado trabajando con pláticas con alumnos de acá de los pueblos de aquí de Yucatán, en Tizimín, alumnos de secundaria también muy interesados. Fuimos varios compañeros del centro INA a dar pláticas. Hemos estado trabajando también con alumnos del posgrado de Antropología Física de la UNAM. Estamos ahorita trabajando colecciones que tienen ahí y bueno, pues se está expandiendo cada vez más estos estudios y cada vez más elementos para hacer inferencias, ¿no? Aquí están los alumnos muy interesados, muchas preguntas, qué barbaridad, ¿no? Una gran cantidad de preguntas que nos hicieron. Y bueno, pues es una parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Que se difunda entre estudiantes, público en general. Y bueno, uno de los aspectos importantes a raíz de la invitación de la coordinadora de posgrado, en ese entonces me invitó a dar un curso taller intensivo de 2 días aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos todos los alumnos, también bien interesados, y de ahí han salido colaboraciones con estos alumnos que ahorita ya son doctores, algunos y licenciados, seguimos trabajando sus materiales en esto y ellos siguen aprendiendo, ¿no? Esto para mí es mucho placer y me da gusto que la gente pueda entender esto y seguir adelante, ¿no? Con esto, ¿no? En fin, ya como conclusión, podemos decir que pues esto se inscribe en una de las funciones, todo este trabajo de investigación sustantiva del INA, que es la de rescatar, investigar y difundir el patrimonio cultural, en este caso el ocio. Estos son una fuente importante sobre la variabilidad biológica y cultural de los grupos ancestrales de México, así como sus modos de producción y vida, ¿no? Y bueno, los aspectos de la tomografía es fundamental. Fíjense ustedes que aquí, por ejemplo, pues he tenido que hacer labor de relaciones públicas con los directores de los hospitales privados para que no me cobren una radiografía, una tomografía, ustedes saben que vale 9,000 pesos, una placa. Afortunadamente, el establecer estos vínculos de investigación sin ánimo de lucro me han permitido tener acceso a los tomógrafos sin pagar un peso, pero luego de una labor de relación pública, porque hay una desvinculación enorme entre la medicina, por decir algo, y la antropología física. No sé por qué se ha dado esto cuando en México inició por médicos, en cierta medida, la antropología física, y actualmente, pues, bueno, en la Ciudad de México más o menos se da, pero aquí en provincia, cero. Entonces, pues he tenido que partir de cero para poder convencer a los médicos, porque a veces hasta nos preguntan, ¿no? Oye, ¿lo que vas a hacer es magia negra o qué? ¿Qué vas a hacer con esos huesos? Entonces, tengo que tener paciencia para poder explicarles todo esto que les he explicado a ustedes. Y bueno, la investigación y divulgación y enseñanza, pues son los pilares fundamentales de nuestra actividad académica. Y bien, pues gracias por su atención, pero debo de decir que efectivamente, desafortunadamente, con los recortes que está viendo ahorita, pues esto se va a truncar, así de fácil, ya no puedo decir más. Ya no hay dinero, en este año me dijeron, su proyecto ya no es prioritario, ya no hay lana. ¿Por qué? No hay lana.
se acabó. Así que bueno, tenemos que seguir por nuestros recursos, no puedo parar yo, tiene que seguir por nuestro bolsillo, que es austero, y ver cómo seguimos adelante con esto, ¿no? No podemos parar ni quedarnos amarrados de los brazos. Si la institución te dice no se puede hacer, hay que seguir adelante, aunque ni modo, haciendo trabajo para el instituto de esta manera. En fin, pues yo les agradezco su atención y buenas tardes a todos. Híjole, José Manuel, pues el final me dejó seca, ¿no? Yo estaba muy emocionada y el final me dejó seco. Este, muchísimas gracias porque, bueno, ya nos habían anticipado y creo que para quienes sigan estas pláticas y quienes sigamos platicando con los compañeros, pues en esta ocasión nos corroboras que a fin de cuentas el cuerpo humano es parte del patrimonio y en él se manifiestan diversidades culturales y riquezas culturales que son sumamente importantes y significativas. Yo creo que esto incluso para el cuidado propio es importante conocerlo, ¿no? O sea, todas estas influencias del medio social en nuestro cuerpo y en cómo lo debemos de cuidar, me parece que es sumamente importante. Fíjate que eso precisamente le he dicho cuando voy a dar mis pláticas con alumnos, les digo, miren ustedes, ustedes están sentaditos ahí, ahorita no están haciendo ningún tipo de ejercicio, pero su cuerpo está soportando peso, está soportando fuerzas y actívense también, ¿no? En fin, Sí, también eso también. Sí. seguramente los paleontólogos que nos estudien a nosotros van a ver las deformaciones en la muñeca por el mouse y en las cervicales, por el teléfono y la computadora, cosas de este tipo, ¿no? Que están hablando pues de las formas de vida y de cuidado de las poblaciones y pues realmente creo que eres otra muestra del compromiso que los compañeros del instituto tienen con pues con el quehacer de conocer lo que han hecho los mexicanos a lo largo de los años a nivel cultural, de los bienes culturales que han forjado, de los bienes inmateriales y la cultura inmaterial que hemos forjado, y que pues es como cada vez más inexplicable que el gobierno federal no pueda darse cuenta de lo que está sucediendo con esta política que está siguiendo. Yo te agradezco muchísimo, me parece que es una plática que habría que compartir también con biólogos y con otro tipo ¿cómo se llama?, de colegas investigadores, aunque no sean de patrimonio cultural, pero que me parece que es importante verlas. Incluso hasta con físicos. Claro. Sí. Yo no sé si tú tengas algo que agregar. Por mi parte, darte las gracias porque de veras está súper interesante este asunto. O sea, pues es que uno se ve reflejado, todos tenemos cuerpo, todos portamos cuerpo, todos los cuidamos o lo descuidamos. Entonces, pues nos tenemos que ver reflejados en esto, ¿no? Claro, muy bien, es todo. Ay, pues muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les recordamos que nos vemos dentro de 8 días. Soy María Gracia Castillo, miembro de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Atrás del logo moradito del sindicato está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización de nuestro comité, quien es el encargado y el responsable y el colaborador y muy buen compañero en estas charlas. Saludos. Que se puedan llevar a cabo todo lo que hay de técnica y de todas estas cosas. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.